Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora mire soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora mire soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, Digno, digno, digno. gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de llegar a sus hogares. Gracias a Dios por conectarse a YouTube. Usted que está viendo esta prédica en esta mañana, damos gracias a Dios porque su misericordia son nuevas, porque Él nos permite poder estar de pie, y esto no es por nosotros mismos, sino que es por la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Antes de dar inicio a nuestra prédica, queremos elevar nuestra oración al Señor para que Él se glorifique y Él nos respalde y sea de bendición la palabra que se va a compartir. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta preciosa mañana te damos gracias, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Gracias, Señor, porque tenemos techo, porque tenemos comida, porque tenemos ropa. Gracias, Señor, porque eres tú el que ha provisto lo necesario para nuestra vida. En esta mañana también te pedimos, Señor, que ese alimento que fortalece nuestro espíritu sea el que tú lo proveas a través de esta palabra maravillosa. Abre nuestro entendimiento y que seas tú a través del poder de tu Espíritu Santo que nos hable, que nos dirija y que hagamos todo lo necesario, Señor, para glorificar tu nombre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Antes de dar inicio a la prédica, quisiera hacer un breve resumen de la visita que hicimos a la aldea de Chuanlá, San José Ojetenam, que está en San Marcos. Algunos pudieron ver hace 8 días algunas fotografías y algunos videos que nuestro hermano Alex y equipo subieron para que usted tuviera alguna primicia. Sin embargo, en esta mañana queremos decirle que lo que el Señor hizo en aquel lugar fue también algo maravilloso, y porque también usted participó de esta bendición, porque también usted oró, usted clamó al Señor, y sabemos que el Señor nos llevó hasta aquel lugar con nuestro hermano Edward, nuestro hermano Luis Argueta y nuestro hermano Alex y Emanuel. Nuestro hermano Mario Castillo fue el que impartió la palabra y fue de mucha bendición para aquella gente. Entonces queremos decirles que era un grupo de carismáticos y que han abierto su corazón a la verdad. La palabra del Señor nos dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero cuando esa palabra llega a nuestra vida, realmente nos hace libres de toda mentira que hemos escuchado, nos hace libres de cualquier situación que nosotros estemos pasando en nuestros momentos, y obviamente también nos hace libres de cualquier opresión que el malo quiera estorbar. Aquella gente, al iniciar, a escudriñar la palabra del Señor, ahí el Señor abre nuestros ojos y nos da el entendimiento a través de su Espíritu para ver la verdad. Así que el hermano que estaba al frente del grupo, Rubén Aguilón, él se entregó al Señor. Asimismo también con un grupo de los que estaban en aquel lugar asistiendo a este grupo también de carismáticos. Entonces en su momento Dios ha sido propicio y Dios se ha glorificado en aquel lugar. También queremos informarles que los que estuvieron trabajando en aquel lugar fue nuestro hermano Nicasio, nuestro hermano Julio y también nuestro hermano Isidro con nuestro hermano Edward. Es un equipo de hermanos que visita constantemente a este grupo hasta que el Señor los trajo a sus caminos. Así que ustedes verán algo que nuestro hermano Alex ha preparado y que esperamos trasladarle también desde aquel lugar una información
que fue grabada en vivo, en directo, para poder trasladárselas a ustedes. El tiempo estimado para llegar de aquí hasta allá es unas 6 horas a 7 horas. Sin embargo, vale la pena llevar el mensaje a aquellos lugares. Venimos contentos, venimos alegres, sabiendo que el Señor se había glorificado. Así que desde ya agradecemos sus oraciones para que esta gente se mantenga firme en lo que ha creído, firme en la palabra del Señor. Sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar la predicación de esta mañana. Y yo quisiera que ahí mismo donde usted se encuentra, abriera su Biblia para poder leer en el libro de Lucas, en el capítulo 9, del versículo 10 al 17. Esperamos que usted abra su Biblia y lea esta palabra, porque una cosa es leer y otra cosa es también leer y hablar la palabra en voz alta para que tenga doble resultado, con nuestra vista y con nuestros oídos. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de la siguiente manera. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Casi siempre cuando nosotros vemos lo que hay de una manera espiritual, que cuando el Señor nos habla, nuestra vista es corta y no siempre logramos entender lo que el Señor nos quiere decir o enseñar. Al leer estos versículos en relación a la alimentación de más de 5,000 personas, que es una cantidad muy grande, no solo se necesita la logística para llevarlo a cabo, sino que definitivamente tenemos que tener la confianza en el Señor. Aquí el Señor es práctico y les dice en el verso 14, hacerlo sentar en grupos de 50 en 50. Recordemos que no es un grupo solo de 5,000, porque también hay mujeres y hay niños. Entonces, el grupo es más grande y no necesariamente solo de 5,000. Entonces, el versículo 12 nos habla la Escritura que dice que el día comenzaba a declinar. Esta palabra significa que la tarde daba paso al ocaso, es decir, que el sol pronto se ocultaría y la hora de comer llegaría en cualquier momento. Y aquí es donde me quiero enfocar, porque normalmente vemos las circunstancias y lo que vemos es lo que nos aflige, y lo que nosotros vemos
y que tenemos enfrente es lo que nos hace en algún momento dudar. Sin embargo, esta era la preocupación de los 12 y no realmente era la preocupación solo de uno, sino nosotros podemos leer bien claro y ver que la Biblia dice que los 12 estaban preocupados. Y entonces, y se acercaron el Señor y dice la palabra del Señor, que los apóstoles estaban preocupados, todos ellos estaban viendo a la gran multitud. Obviamente estaban afligidos porque lo que nosotros vemos era una gran cantidad de personas y no había alimento, no había recursos, y lo que estaban enfrente era aproximadamente unas 15,000, 12,000 personas, si no es que era más. Entonces, cuando nosotros tenemos esto de frente y no tenemos absolutamente nada, entonces sí, nosotros nos afligimos, porque cuando es un grupo de 2 o 3, pasa lo mismo, pero cuando es una gran multitud, y definitivamente nosotros vemos ahí que hay una aflicción en los apóstoles, porque le dice, mejor despídelos, envíelos a sus hogares, que vuelvan a casa, porque definitivamente era lo más práctico y salir del problema. Entonces, al despedirlos, se estaban evitando el problema de conseguir comida y el alojamiento. Pero esto es lo que el Señor nos enseña prácticamente cuando estamos enfrente a alguna adversidad, al frente de algún problema. Él quiere enseñarnos y Él quiere que nosotros participemos en estas decisiones para poder ver su mano poderosa. Nosotros nos afligimos porque tenemos enfrente el gran problema. Sin embargo, aquí los apóstoles tenían la presencia física del Señor. Nosotros hoy en día tenemos la presencia espiritual del Señor. Pero en aquel momento, cuando los apóstoles se enfrentan a esta situación, ellos tienen un problema porque ven tanta gente y se les olvida los milagros que el Señor había hecho con ellos. Se les olvidan los momentos en que ellos habían visto la sanidad. Y es lo que pasa también con nosotros cuando nosotros nos enfrentamos diariamente a situaciones difíciles. Y entonces nosotros no confiamos en el Señor. Nosotros vemos la realidad de las cosas y no ponemos la confianza en nuestro Señor, sino que vemos el gran problema. Y aquí es lo que nos está hablando la palabra, que los apóstoles están viendo esa gran multitud y que no hay absolutamente nada para que ellos coman. Después de buscar, de preguntar y de cerciorarse ellos que no había comida, llegan con el Señor y entonces le dice, despide a la gente para que se vayan a las aldeas, campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Entonces el Señor no entra en el problema que ellos tienen. El Señor, al contrario, les habla de una manera distinta. Entonces les dice, dadle vosotros de comer. Pero ¿cómo así si lo que ellos quieren es que el Señor los despida? Porque no hay absolutamente nada de alimento. Sin embargo, cuando el Señor les responde todavía y les da esa respuesta y les dice que definitivamente ellos tienen que ser los responsables para poder salir del problema. Y entonces los discípulos preocupados ven un problema que tienen enfrente.
Y eso nos pasa a todos. Pero nosotros debemos de ser firmes. Vemos lo que a nuestro alrededor vemos que llega el momento en el cual tenemos duda, tenemos temor y no le creemos al Señor. Y en el caso de los apóstoles debemos de entender que el Señor estaba presente con ellos. En el caso de nosotros tenemos la palabra, hemos escuchado tanto mensaje y debemos de ser firmes, no debemos de menguar en lo que hemos creído. La incredulidad es algo que el Señor aborrece. La incredulidad es algo que debe de salir de nuestros corazones. El ser humano es orgulloso, el ser humano no le hace caso al Señor. Sin embargo, nosotros los cristianos que hemos creído en el Señor tenemos la palabra y debemos de creer y de tener la firmeza en esa palabra. Entonces, ¿cómo luchar contra la incredulidad? Porque definitivamente esto no es de únicamente los apóstoles. Nosotros también pasamos momentos difíciles y también carecemos de esa fe, de esa firmeza en su palabra, de creerle al Señor y no hacer las cosas únicamente a medias, porque el Señor cuando nos llama, Él quiere que nosotros le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y no a medias. Entonces, cuando nosotros estamos con la certeza, con la seguridad, con la confianza de que el Señor puede obrar, debemos de descansar en esa seguridad. Entonces, no podemos ponernos en esos momentos de dificultad. Sabemos que físicamente podemos flaquear en algún momento, pero si la palabra que hemos creído y nosotros tenemos, aunque sea un poquito de fe, va a ser una realidad en nuestra vida. Está bien cuando nosotros tenemos alguna entrevista de trabajo, cuando hay un examen en la universidad, cuando hay un problema, nos afligimos, pero la respuesta la tenemos ahí en la Escritura. Y el Señor dice, yo siempre estaré con vosotros, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y nosotros realmente conocemos las promesas de la Escritura, pero en el momento que nosotros nos enfrentamos a una situación, como que empezamos a dudar. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la preocupación si el Señor está presente? Se nos olvida que el Señor mismo nos dice en el Salmo 91, yo estaré contigo en la angustia. Salmo 91 y versículo 15 dice, me invocarán y yo les responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Es decir, nosotros debemos de tener esa confianza en el Señor. La palabra nos habla que Él estará en la angustia. Entonces debemos de creer esa palabra. Entonces, aquí nosotros también podemos leer que ellos recibieron la respuesta del Señor a lo que le habían preguntado, que si podían despedir a la multitud. Dadle vosotros de comer. Entonces el Señor siempre anhela y quiere que seamos partícipes de sus bendiciones, que sean sobreabundantes. Y nosotros podemos ir ahí a ver la definición de lo que es la fe. Sin embargo, lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos esa convicción, esa certeza, esa firmeza. Dice en el libro de Hebreos, en el versículo 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Entonces, ¿qué esperaba el Señor en ese momento? Es lo que acabamos
de leer, dadle vosotros de comer. ¿Qué es lo que esperaba? Que los discípulos accionaran. Pero definitivamente nosotros tenemos que actuar en la palabra. Ellos ya habían visto varios milagros, pero lo que quiere el Señor es que nosotros podamos participar también en esas bendiciones. Hemos hablado ya en predicaciones anteriores de cómo el Señor hace multiplicar, digamos, el maíz, el café, como una semilla que nosotros hemos sembrado se multiplica, y a esta no va a ser la diferencia. Entonces, la palabra del Señor dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, las cosas que se esperan, y es la fe, la firme seguridad de las realidades que esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Aquella multitud escuchaba al Señor. Obviamente es una palabra viva, palabra que alimenta nuestro espíritu, una palabra que nos da vida, una palabra que fortalece el cuerpo, pero más físicamente. Entonces aquella multitud estaba inquieta porque todos estaban con el mismo problema. Y entonces despide a la gente, Señor, que se vaya. Sin embargo, Dios quiere que nosotros tengamos convicción. El mismo versículo 1 sigue diciendo, la convicción de lo que no se ve. Es decir, no había comida, y menos para alimentar a aquella multitud. Pero el Señor les dice, dadle vosotros de comer. Entonces, cuando nosotros vemos que lo que el Señor quiere es que nosotros accionemos, que nosotros le creamos a esa palabra, que nosotros realmente veamos así como el Señor proveyó el vino cuando les hizo falta, el Señor siempre sustentó a aquellos que le seguían, el Señor sanó a los enfermos, el Señor echó fuera a los demonios, el Señor sanó a todos los que venían a Él. El Señor siempre fue el que dirigió a sus discípulos y les enseñaba. Sin embargo, aquí estamos ante una situación en los que cavilan en dos pensamientos. Y como les repito, el Señor insiste mucho en que la incredulidad es un factor el cual nosotros debemos de quitarnos, porque la incredulidad es un problema con el cual nos enfrentamos día con día. Nosotros vemos la necesidad, nosotros vemos el problema, pero nosotros también debemos de ver la grandeza del Señor. Nosotros debemos de tener esa confianza en el Señor para que nosotros veamos sus maravillas, para que nosotros disfrutemos de sus bendiciones, para que nosotros tengamos firme esa confianza en el Señor. Y les quiero decir, la Escritura nos habla no solo en el Nuevo Testamento de un problema. La Escritura nos habla de varios problemas que sucedieron también con la gente que fue y que trabajó con Él en el Antiguo Testamento. Una situación muy similar la experimentaron los profetas de aquel momento, y podemos ir ahí al libro de Reyes, en Segunda de Reyes, en el capítulo 4, del versículo 42 al 44. Si usted ya lo tiene ahí, entonces vamos a leer. La palabra del Señor dice, vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará.
Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y eso es lo que queremos remarcar, que de acuerdo a lo que la palabra dice, se va a cumplir. La acción que debemos de hacer nosotros es creerle al Señor, creer esa palabra. Aquí el profeta está hablando y les dice que vino un hombre y que trajo al varón de Dios panes de primicia y le trajo 20 panes. Entonces nosotros vemos el producto que tenemos en las manos y vemos la otra necesidad, que son 100 hombres. Aquí específicamente nos habla de 100 hombres. 20 panes para 100 hombres. Y literalmente aquí dice al sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Es decir, la incredulidad nos afecta. La incredulidad es un problema para nosotros. Vuelve a hablar el profeta en el versículo 43 y él le dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero el profeta le vuelve a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, y comerán y sobrará. El profeta es el que tiene la convicción de lo que está hablando. Y definitivamente nosotros también debemos de creerle al Señor, de creer esa palabra. Entonces, aquí nosotros, regresando otra vez al tema de la alimentación de 5,000, es la misma situación. Los apóstoles están enfrente de una multitud y en aquel caso habían 20 panes. Aquí únicamente nos hace ver el versículo 16 del capítulo 9 de Lucas, que hay 5 panes y 2 pescados. Ante una situación bastante difícil de poder ver que en ese momento el Señor pudiera hacer algo. Entonces se hace necesario que nosotros tengamos fe en la palabra del Señor, porque por eso estamos leyendo aquí lo que dice en Hebreos en el capítulo 11. Debemos de tener certeza, debemos de tener convicción, y hemos escuchado, no una, varias veces hemos escuchado esta palabra, y varias veces hemos escuchado muchos mensajes de diferentes predicadores. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo el problema de la incredulidad. Debemos de creerle al Señor. El resto del capítulo usted lo sabe, lo hemos leído, y el Señor realmente alimentó a aquella gran multitud. Ahora nos toca a nosotros. El Señor les enseñó a los discípulos. Hoy nosotros estamos en esta tierra, las necesidades de la gente son bastante grandes. Y nosotros debemos de enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero si nosotros le hemos creído al Señor, debemos de tener esa convicción en nuestro corazón de que Él puede suplir las necesidades. Él puede suplir esa necesidad. El Señor Jesucristo vino a esta tierra, murió por todos, y esa seguridad, cuando nosotros creemos, pasamos a ser hijos. Y definitivamente creemos. Y también el Señor nos capacita para poder seguir viendo no una bendición, sino cantidad de bendiciones en nuestra vida. Y entonces se hace necesario que esta palabra sea una realidad en nuestra vida, porque nosotros vamos a comunicar esa convicción que tenemos a aquellos que no creen en el Señor, aún aquellos que están dentro de nosotros, pero que, como dijo aquel hombre, ayuda a mi incredulidad, porque eso nosotros lo podemos ver ahí en Marcos en el capítulo 9, 24, ahí hay un grito que dice, ayuda a mi incredulidad. Es decir, en ese momento, Él es sincero, Él es honesto y puede creer una parte, pero definitivamente le falta un poquito más. Pero Él está consciente que hay incredulidad en Él y Él quiere que el Señor sea el que obre. Entonces, ¿cómo erradicar la incredulidad de nuestra vida? La palabra del Señor
nos habla que puestas las manos en el arado, no debemos de voltear para atrás. Nosotros debemos de estar seguros que si hemos creído en Él, nosotros debemos de avanzar para poder glorificar su nombre. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, como hemos leído, como en el Nuevo Testamento, es un problema de la incredulidad de muchos seres humanos, porque definitivamente, físicamente, vemos las situaciones a las que nos enfrentamos, pero espiritualmente debemos de creerle al Señor, porque si Él lo ha dicho en su palabra, que nosotros debemos de confiar en Él y que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que definitivamente no estamos solos porque nos ha dejado su palabra y contamos con su presencia del poder de su Espíritu Santo. Entonces, nosotros no nos hemos quedado huérfanos, nosotros estamos con el poder del Espíritu Santo para hacerle frente a cualquier situación. Así que en esta mañana yo les invito para que podamos ser crédulos a la palabra del Señor. La incredulidad es un problema, pero si nosotros creemos en el Señor, en eso es lo que el Señor se agrada. Entonces podemos leer en Santiago, en el capítulo 1 y versículo 8, que el hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Usted y yo hemos creído en el Señor y debemos de ser constantes, firmes en la palabra del Señor. No debe de haber ninguna variación, debemos de creerle al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos que aquí Santiago nos habla y dice que el hombre de doblado ánimo es inconstante, no es seguro, no hay firmeza, nosotros debemos de afirmarnos en la palabra del Señor. Luego vamos y nosotros podemos ir al libro de Marcos en el capítulo 1 y versículo 18, dice la palabra del Señor: dejando luego sus redes, le siguieron. Es decir, hay confianza en el Señor. Si nosotros hemos dejado por algún momento algo que valorábamos mucho, es el momento de que nosotros sigamos adelante y poniendo la confianza en el Señor para que Él tenga el control de todas las cosas. Nosotros no debemos de poner una parte de nuestra credibilidad o creencia en la palabra, sino que debemos de poner el 100%. Nosotros escuchamos en el caso de las finanzas que no debemos de poner, en el caso de invertir los recursos, en un mismo banco. Y eso significa tener 2 o 3 diferentes para distribuir los recursos que tenemos. Pero en el caso del Señor, espiritualmente, debemos de poner totalmente el 100% de nuestra confianza en Él. Eso es lo que Él nos exige, porque dice en Mateo 22:37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no a medias, y con toda tu alma, y con toda tu mente. El Señor exige el 100%, que nosotros le creamos a Él. Y Él obviamente es fiel a su palabra. Él va a ser nuestro respaldo. Si nosotros confiamos en Él, definitivamente también Él no nos dejará solos, Él no nos dejará avergonzados en los momentos de dificultad. Él estará con nosotros. Nosotros vemos que definitivamente después de esta situación que los apóstoles se enfrentaron, Dios obró de una manera especial y toda gente comió, se sació y sobraron 12 cestas. Aquí nosotros también vemos en su palabra que también no solo Él sana, salva, liberta, sino que también anhela de que cada uno de los creyentes pueda tener el 100% de la confianza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra dice
Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Nosotros tenemos esa seguridad, esa confianza de que Él puede responder a nuestras necesidades, a nuestras dificultades. La palabra del Señor también nos habla en diferentes porciones de la Biblia que nosotros debemos de tener la confianza. Dice en Proverbios 22:19, para que tu confianza sea en Jehová. Te las he hecho saber hoy a ti también, para que tu confianza sea en Jehová. Esa seguridad la debemos de mantener. No dudemos en ningún momento. La duda es bien complicada. La duda es algo de lo que nosotros debemos de huir. La duda es algo que nos asalta en algunos momentos, pero cuando llega la duda, el problema se hace difícil. El concepto de duda es vacilación o falta de determinación, un estado de incertidumbre, inseguro. Cuando nosotros oramos por alguien, no vamos a estar, ¿y si no sana? ¿Y si ella sigue con el mismo problema? Clama a mí, yo te responderé. Debe de haber seguridad, debe de haber confianza en el Señor. Así que, hermanos, en esta mañana, nuestro anhelo es que usted sea un firme creyente en el Señor, que usted le crea al Señor, que no dudemos, que nosotros quitemos toda esa incredulidad que hay en nuestra vida, que seamos creyentes de verdad, que amemos al Señor por sobre todas las cosas. ¿Cuánta gente duda porque ha pasado ya mucho tiempo? ¿Y será que va a venir el Señor? Claro que sí. Los acontecimientos que vemos hoy están escritos en la palabra del Señor y vemos el cumplimiento de esa palabra. No dudemos en ningún momento. El Señor dijo que Él viene y Él volverá al sonido de aquella trompeta. Así que inclinemos nuestro rostro y démosle gracias al Señor porque Él volverá. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso. Oramos, Señor, para que haya un corazón sincero, haya un corazón recto delante de ti y que seas tú el que examine nuestro corazón, Señor, para que no haya en ningún momento incredulidad en nosotros. Padre, trabaja en nosotros a través de esa palabra maravillosa, a través de tu Espíritu Santo y que nosotros tengamos, oh Dios, una entrega total para tu obra. Dios de los cielos, tu palabra dice que debemos de amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro ser y deseamos, Señor, que sea una realidad para que tu nombre sea glorificado, para que Dios aprendamos a creer un 100% en ti, Señor, y que el reino de los cielos continúe, que el reino de los cielos siga avanzando y tu nombre siga siendo glorificado. Muchas gracias, Señor, por tener el cuidado de nosotros. Muchas gracias, Señor, porque sabemos que tú nos has sustentado y tú nos has bendecido y bendices a tu pueblo y todos aquellos que nos escuchan a través de la radio. En el nombre del Señor Jesús, derrama tu bendición sobre cada uno, sobre cada familia, sobre cada hermano. Dios, visítales en esta mañana y sé propicio para que esa fe se fortalezca, Señor, en nosotros. Padre, muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Feliz día. Estimados hermanos, que Dios les bendiga. Queremos compartir con todos ustedes esta actividad que llevaron a cabo las autoridades de nuestra iglesia. El sábado 14 de noviembre, después del mediodía, los hermanos Anciano Gustavo Galicia, hermano Mario Castillo y Pastor Luis Argueta iniciaron el camino en carretera. El objetivo era llegar a Quetzaltenango en horas de la tarde-noche para hacer escala a ese largo viaje.
ya juntamente con el pastor Edward Rustrián, el domingo 15 de noviembre, a tempranas horas, salimos rumbo a la aldea Choalá, San José Ojetenam, en San Marcos. Gracias a Dios, el primer segmento de camino está en buenas condiciones y solo era cuestión de tiempo. La tarea de nuestras autoridades era ir a abrir un nuevo campo de la iglesia Cefea en ese lugar. A lo largo de 2 años se les estuvo visitando y llevando servicios hasta el hogar de la familia Aguilón Marroquín. Cabe mencionar que esta familia era 100% católica. Como resultado de estos servicios, la familia completa aceptó a Jesucristo como su Salvador. Esta familia decidió donar un segmento de su terreno para edificar una iglesia. Los hermanos que se quedarán a cargo de la obra en ese lugar son Isidro Lucas y su esposa Tomasa Juárez de Lucas. Después de 3 horas y media de camino, llegamos hasta el lugar y de inmediato nos empezamos a gozar con las alabanzas a nuestro Creador. El Calvario nos redimió ya del pecado. De la cárcel y del juicio fue quitado. Eso generación de la podría contar. De la cárcel y en el juicio fue quitado. Eso generación de la podría contar. Dios les bendiga también a todos nuestros hermanos que nos puedan ver a través de este video en diferentes lugares. Enviamos saludos para allá también a la Unión Americana, gloria al Señor, y a la capital y en diferentes lugares, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Edward también, que se encuentra con nosotros, gloria al Señor. La palabra de Dios dice, Salmo 75:1, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, en esta preciosa mañana. Pues es un privilegio de parte de nuestro Dios Todopoderoso el poder unirnos en esta oportunidad. Pues que Dios bendiga especialmente los dueños de este hogar,
nuestra hermana Raimunda y también hermano Rubén. Así que los hermanos de acá de este lugar, pues que Dios les bendiga grandemente. Y también a todos nuestros hermanos que vienen de diferentes lugares, pues queremos decirle con todo nuestro corazón, bienvenidos a este lugar. Bienvenidos los hermanos allá de San Isidro, bendiciones hermanos, los hermanos de la Unión, de Pavisalán, de diferentes lugares que vienen, los hermanos de Los Arcos y Tuladrillo, pues por ahí nos están llamando que ya vienen por ahí. Dios bendiga a cada uno. Todo lo que respira, dice, ¿va? Alabe al Señor, sí. Todo lo que respira, alabe al Señor. Pero nunca olvide que para Dios, le decía, lo más importante es que usted conozca su palabra. Porque oiga lo que le voy a decir. Del mismo modo que Dios se hizo hombre en Jesús de Nazaret, también se hizo palabra en la Biblia. No es para que usted idolatre una Biblia, pero usted quiere hablar con Dios, simplemente abra su Biblia y póngase a leerla. Y Dios le va a hablar a usted con su propia voz y usted lo va a oír con sus propios oídos, porque esta es palabra de Dios. Nada sucede en este mundo si Dios no lo permite. Y cuando Dios permite algo es porque trae una bendición de por medio. A los que esta mañana van a aceptar a Jesucristo como su Señor, yo les voy a guiar en una oración, y por favor el resto póngase de pie. Vamos a orar también por los hermanos que ya están acá y por los que oyeron el mensaje y no se atreven todavía, no importa, pero la semilla quedó sembrada y Dios dice que su palabra jamás regresa vacía y que va a hacer la obra el día en que Dios la tiene establecido. Así que a los que van a aceptar a Jesucristo en esta mañana, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos y repitan conmigo esta pequeña oración que vamos a hacer. Y digan en voz alta: Señor Jesús, en este día yo reconozco que soy pecador y hoy he entendido que no era hijo tuyo, pero con mi boca confieso que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te entrego mi vida para que la conduzcas conforme a tu palabra y que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Momento en que nuestro hermano anciano Gustavo Galicia hace la oración para bendecir a los encargados de la obra. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta mañana nos acercamos delante de tu presencia a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino para la comunicación con nuestro Padre Celestial. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano poderosa obrando y salvando a estos hermanos. Padre, oramos en esta mañana para que nuestros hermanos que están al frente, Dios de los cielos, seas tú el que les dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento para predicar tu palabra, para dar el consejo necesario a aquellos que necesitan, Dios de los cielos, y tienen hambre de esa palabra. Dios, sé propicio para que ellos puedan explicarle a cada uno, Dios, los principios de tu palabra, que ellos puedan trasladar y comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que ellos puedan tener la gracia para enfrentarse, Señor, también contra las obras del enemigo. Oramos desde ya, los cubrimos con tu sangre y oramos para que tu nombre sea glorificado en este lugar. Padre, te damos gracias porque tú has abierto este lugar para predicar tu palabra, has aperturado este lugar, has provisto desde ya una tierra, Señor, para que se levante un templo para glorificar tu nombre. Dios de los cielos, sabemos que tú haces las cosas perfectas en su tiempo. Padre, todo esto lo dedicamos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Dirige a esta pareja para que puedan dar el consejo necesario para gloria de tu nombre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los cubrimos con tu sangre y los ponemos delante de ti. Gracias, Padre, por escucharnos. Gracias, Señor, por bendecir este lugar. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Señor. Amén y amén.
ver con las palmas. Un poquito de audio, por favor, mis amados hermanos. Y así nos vamos a gozar en esta mañana. Pero yo quiero que usted le cante con todo su corazón, dando la libertad al Señor. Al Señor yo lo quiero servir, porque sé que Él me puede ayudar, pues promete llevarme a vivir donde siempre le pueda mirar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llamar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llamar. Todo lo que tendré que sufrir, esto no se podrá comparar con la gloria que Cristo al venir. En el día en que tenga que venir, he peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llamar. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera al terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llamar. Iglesia amada, preparémonos, porque Cristo pronto viene por su iglesia. Pronto se tocará la fina trompeta. Preparémonos, pueblo amado. La corona de justicia ya está preparada al que lucha hasta el fin. El Señor justo pues la dará en el día en que tenga que venir. He peleado la batalla, Señor, seguiré mi carrera terminar, y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llamar. Y es así, queridos hermanos, como se llevó a cabo esta tarea que el Señor le ha encomendado a su iglesia. Y también he guardado la fe. Solo espero me vengas a llevar. Querido amigo y hermano en Cristo Jesús, esperamos que este programa haya sido de bendición especial para usted y su bendita familia. Que el Señor le guarde.